Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, ¿qué tal, Graceway? Bienvenidos al servicio en línea. Yo soy Claudia Martínez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaré de regreso con usted para compartirle unos pasos a seguir para ayudarle a profundizar en su fe. El servicio ya está por comenzar. Póngase cómodo para escuchar el mensaje de hoy. Muy buenos días, ¿cómo están mis hermanos, hermanas? Qué bueno tenerles aquí, es una bendición el poder estar aquí a pesar de toda la lluvia que hemos tenido en estos días, pero gracias por eso, ¿no es cierto? Porque es muy refrescante, yo creo que sí, y es una bendición. Recuerde, si tiene hijos que pueden ir al campamento, inscríbalos, yo creo que será una tremenda oportunidad. Quisiera que vayan al libro de Números esta mañana. Recuerde que hemos estado hablando en estos tiempos. Y no sé qué está pensando usted cuando hablamos y decimos en estos tiempos. He mencionado en varias ocasiones que a veces nuestros jóvenes, nuestros hijos, no quieren oír de nuestros tiempos, ¿verdad? Porque a veces no nos entienden, a veces prefieren no escuchar y nosotros como que queremos decirles a ellos que nuestros tiempos eran los mejores. Ahora, nuestros tiempos habían cosas mejores y buenas, pero en estos tiempos también hay cosas buenas. Entonces tenemos que pensar que en todos los tiempos siempre vamos a experimentar y siempre vamos a ver cosas que son buenas. Pero en estos tiempos se presentan tantas opciones, especialmente para el Hijo de Dios. Y tenemos que en verdad estar pendientes de qué es lo que vamos a hacer. El título de esta mañana tiene que ver con que en estos tiempos caminemos en pos de Dios. ¿Ok? Ahora, cuando decimos caminar en pos de Dios, ¿qué queremos decir con eso? Me gusta usar el ejemplo de los niños cuando empiezan a caminar. ¿Se acuerda cuando usted empezó a caminar? Para algunos de ustedes hace bastantes años, ¿verdad? Algunas décadas, en algunos casos nuestros, algunos siglos, ¿verdad? Pero si pensamos bien, cuando el niño o la niña empieza a caminar, usualmente ahí está el papá tomándole de la mano, o la mamá, ¿verdad? Y le estamos guiando. Ese niño, esa niña, no se preocupa mucho dónde papá o mamá le va a llevar, porque está agarrado de mamá o de papá. Entonces, a veces el papá le lleva al supermercado, a veces es la casa de los abuelitos, a veces es el lugar preferido de él o de ella, ¿verdad? A pesar de su corta edad. Pero él o ella no se preocupa, ni le interesa mucho dónde le llevan en esos primeros años, ¿verdad? O sea, cuando ya llegan a cierta edad, sí, empiezan a decirnos dónde quieren ir. Pero mientras están aprendiendo a caminar o en ese primer año, están felices de la vida porque andan con papá o mamá. Y cuando se sueltan y ven que algo no está, corren a papá y a mamá. Eso es lo que yo llamo caminar con Dios. En realidad es muy simple. Nosotros a veces somos los que los complicamos, pero en estos tiempos quiero hablar de dos específicas direcciones quizás, porque en estos tiempos muchos están caminando en pos del mundo, a pesar de que se llaman cristianos. En estos tiempos, los hijos de Dios debiéramos caminar en pos de Dios. Y esas son las dos cosas que vamos a ver esta mañana, porque creo que es sumamente importantes. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces nos pregunta, y bueno, dígame, ¿cómo es todo esto de la vida cristiana? ¿Cuál es el secreto de la vida cristiana? Especialmente si ven en nosotros que no importa lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, experimentamos cierta calma, cierta paciencia, y la gente quiere saber, bueno, ¿cuál es el secreto? Dicen algunos. Bueno, realmente es el caminar con Dios. Es la constancia en el caminar con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado ahora propósito.
Y tenemos una vida llena de propósito. Y Dios quiere desarrollar eso en nosotros. Y yo le garantizo algo, cuando usted se decide a caminar en pos de Dios, va a experimentar paz, tranquilidad, serenidad. ¿Las cosas van a ser más fáciles a veces? No necesariamente. ¿Todos los problemas van a desaparecer? No. ¿Algunos creen eso? No. Sin embargo, en medio de todo eso, hay una cierta convicción, cierta confirmación de que el Señor está con nosotros. Entonces, hoy quisiera ver dos cosas. Primero, lo que sucede cuando andamos en pos del mundo. Porque esta mañana todos nosotros, sin excepción, estamos caminando en una de dos direcciones. O en pos del mundo o en pos de Dios. Estamos caminando con Dios o con el mundo. Como hijos de Dios, hay veces que nos gusta, ¿verdad? Como tener un pie ahí y tener el otro pie allá y como que creemos que podemos manejar la vida cristiana. No. La vida cristiana solo tiene una dirección. Oh, ¿quiere decir que si me desvío ya estoy sin esperanza? No. Por supuesto que no. Pero lo que Dios quiere es que cada uno de sus hijos camine en dirección a Él, en pos de Él. Y lo hermoso de todo esto es que Él nos dejó la manera de hacerlo. Porque todos tienen su opinión. Si usted pregunta a quién es la vida cristiana, y van a decirle un montón de cosas. Muchas veces la propia opinión de cada uno. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios dice? Porque la vida cristiana es lo que es Cristo, por eso se llama cristiana. Por eso nos llaman cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Cristos pequeños, es decir, que caminamos y nos conducimos como Cristo. Perfectos no, porque estamos en un constante crecimiento. Entonces, lo primero que quisiera compartir esta mañana es, evitemos caminar en pos del mundo. Porque van a haber muchas opciones y usted va a tener que escoger. Y usted tiene que decir, yo debo evitar, como hijos de Dios debemos evitar caminar en pos del mundo. Y les voy a decir franco, muchas veces es un poco difícil, porque se nos presenta el montón de opciones, el montón de maneras en que usted y yo podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué debemos evitar? Porque el caminar en pos del mundo nos va a separar de nuestro Dios. Piense en esto. Si usted está caminando en pos del mundo, es imposible que usted esté agradando a Dios. Y esto no tiene que ver con ningún reglamento. Pero como dije antes, o es una dirección o es la otra. Hoy en día, por el gran invento del GPS, ¿verdad? Tenemos varias alternativas de ir a ciertos lugares donde queremos ir. Aún más, ponemos la dirección donde queremos ir y ese instrumento nos presenta 3 rutas, 2, 3 o 4 rutas. Usted escoge la más rápida, la más lenta, la más despacio o lo que fuera. Pero lo que es el Hijo de Dios caminando, solo o caminas en pos del mundo o caminas en pos de Dios. Y el caminar en pos del mundo nos va a separar de Dios. Y para esto quisiera que vayamos al Antiguo Testamento y vamos a usar el ejemplo de un hombre en la Biblia que se llama Caleb. Números, capítulo 13. Y si quieren leer más de él, lea todo ese pasaje, 13, 14 de Números, pero también puede encontrar muchos pasajes en el libro de Josué. Pero aquí tenemos a un grupo de hombres que Dios había asignado para que fueran a la tierra prometida. Dios había prometido a su nación una tierra, ¿okay? Un lugar donde vivir. Les dijo, este lugar va a ser suyo. Así que yo quiero que vayan, y le dijo a Moisés, asigna a 12 hombres para que vayan y reconozcan la tierra que es de ustedes. ¿Ok? Enfatizo, que vayan a reconocer la tierra que era de ellos. No les dijo, vayan a ver si pueden conquistar esa tierra. No, Dios les dijo, quiero que vayan y vean lo que es de ustedes. Eso es muy importante entender, porque muchas veces en la vida cristiana Dios nos ha prometido cosas y lo que hacemos es dudar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando
caminamos en pos del mundo, nos separa de Dios, y una de las cosas que Satanás va a hacer es hacerte dudar. Números, capítulo 13. Leamos el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Notan lo que están diciendo? Dios les había dicho: vayan y vean, reconozcan esa tierra que es de ustedes. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? No podemos. Dios no les dijo: vayan a ver si pueden o no pueden. Es de ustedes. Cuando ustedes y yo venimos a los pies de Cristo y somos hijos de Dios, Dios te da un montón. Te da primero que nada propósito en un mundo en el cual a veces decimos: wow, esto es un desastre, pero en Él tenemos garantía de que ese propósito se lleva a cabo. Pero ¿sabe qué? Muchos dudan. Y estamos como estos espías, dudando. Estamos viendo cosas que están sucediendo en este mundo ahorita, y no solo en este mundo, pero pensemos en esta ciudad, en este país, o en algunos de los países de los cuales nosotros somos originalmente, y nos asusta. Y pensamos: wow, notan lo que está pasando políticamente. Están escuchando lo que están haciendo en las escuelas. Están escuchando acerca de lo que están enseñando. ¡Qué barbaridad! Este mundo es un caos. ¿Y qué pasa con los cristianos? Se empiezan, como dicen mis hermanos de México, a chicopalar. Les empieza a entrar miedo. ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¿Verdad? Y mis hijos que están creciendo, ¡ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Sabe qué es eso? Dudar de lo que Dios te ha prometido. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque estás camino en pos del mundo y te dejas influenciar del mundo. Y eso es lo que pasó con estos. De pronto tenemos a unos hombres que Dios les había dicho: vayan y vean lo que les he dado. Y ellos ahora dicen, regresan y dicen, literalmente lo que están diciendo: es imposible que vayamos ahí. Un momentito, Dios dice: vaya y tomen ese lugar, y ustedes le están diciendo a Dios: ¿es imposible? ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos? Vayan al libro de Mateo, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, pasaje que estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen y lo han leído muchísimas veces. Pero note lo que Él les dice a sus discípulos: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué? Todo es posible. Y ahí están estos, básicamente eran 10 espías de los 12 diciendo: no podemos. Oye, yo les dije que fueran a reconocer lo que es de ustedes. Sí, pero no podemos, es dificilísimo. Noten la reacción de ellos. Vamos a leer versículos 32 y 33 de ese pasaje en Números, donde estamos, y vamos a estar regresando mucho a Números. Capítulo 13, versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Quiere ir a vivir usted ahí? Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Hoy vemos algunos jóvenes que crecen que es increíble y nos preguntamos si vienen de eso. Quizás no. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hermanos, ese es exactamente lo que sucede cuando andamos en pos del mundo. Empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer. Y Él les dijo: esa tierra es de ustedes. Pero mire, dice: esa tierra traga a sus moradores. Cosa que no era cierto, porque vieron a un montón de gigantes. Y ahí estaban viviendo. Luego dice: estos son tan grandes que nosotros nos vemos como langostas. Y ellos nos ven a nosotros como langostas y a lo mejor van a hacer esto. No. Cuando usted y yo caminamos en pos del mundo, todo lo que viene a nuestras vidas nos va a parecer imposible. Ay, esta crisis
Ay, ya llevamos año y medio. Ay, ¿cuándo se irá a terminar? Es que no, es que qué barbaridad. ¿Tomó esto a Dios por sorpresa? No. ¿Dios está en medio de todo esto? Claro que sí. Claro, lo que pasa es que a ninguno de nosotros nos gustan las cosas difíciles. Nos gusta todo lo fácil. Por eso todos tenemos microondas para cocinar la comida así. ¿Sabe igual? Ponga una pizza para que vea, parece un plástico. ¿Verdad? Sí, hay muchas cosas, pero todo lo queremos ahora así. Así. Oh, no, nosotros los latinos somos más pacientes. ¿De veras? Me gustaría verte esperar en un banco después de 15 minutos y que no te atienden, a ver cuál es tu actitud. ¡Ay! Yo lo haría más rápido. ¿No es cierto? Cuando nuestros ojos, cuando nuestra mirada está en el mundo, cuando nosotros caminamos como el mundo, empezamos a ver todo a nuestro alrededor difícil y a veces hasta imposible. Hasta imposible. Y Dios dice, ¿qué pasó? En Primera de Juan, capítulo 4, note lo que nos dice claramente el Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Me encanta cómo empieza Juan. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Sí, cuando llegamos a los pies de Cristo, esto no tiene que ver con ninguna religión. Es el hecho de venir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos convertimos en sus hijos. Y dice claramente aquí, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué está diciendo Juan? El diablo no puede contra los hijos de Dios. Absolutamente no puede. Al ir en pos del mundo, nos va a dar también una mala actitud. Pero quiero que piensen esto. Ellos llegaron y vieron, dicen, no, eso no se puede hacer. Entonces, ¿sabe qué pasó? Ellos se vieron como víctimas. ¿No es lo que muchas veces nosotros hacemos? Es que en el trabajo me tratan mal. Como soy hispano, son racistas. Entonces me tratan muy mal a mí. Y puede ser, hay algunos lugares que eso es una realidad, pero la mayoría de las veces, hermanos, queremos jugar a ser víctimas. ¿Sabe lo que tiene que usted aprender? Si usted es un hijo, una hija de Dios, eso es lo que tiene que verse, como una hija de Dios, como un hijo de Dios. Porque nada a su alrededor puede contra usted. Porque acabamos de ver que la Biblia nos enseña que el que mora en mí es más poderoso que el que está ahí en el mundo. Y sí, ustedes se van a encontrar con personas que definitivamente nos detestan, pero no se preocupe. Y es exactamente, lamentablemente, lo que estos hombres hicieron. Quiero que vean el capítulo 14 de Números. 14, vamos a leer el versículo 2, porque noten la actitud de estos. Versículo 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean como presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¡Wow! Y decían el uno al otro, designemos a un capitán. ¡Wow! Y volvámonos a Egipto. Hermanos, esta es la triste realidad de muchos y de los cristianos que están caminando en pos del mundo. No solo nos vemos como víctimas, pero queremos cambiar todo a nuestro alrededor. Quiero que vea algo. Ellos están diciendo algo que no les ha sucedido. ¿Por qué nos trajiste aquí para que muramos a espada? No les estaba pasando porque ni siquiera no habían entrado. Mejor que nos muramos aquí. Ahora, cuidado, hermanos, porque ellos dijeron, mejor que nos muramos aquí. ¿Sabe qué hizo Dios? Muy bien, les voy a contestar. Y toda esa generación murió en el desierto. Esa es la consecuencia que tenemos cuando caminamos en pos del mundo.
y también la consecuencia que sufrimos por quejarnos contra Dios. ¿No es lo que hacemos? Señor, ¿por qué permites este virus? Apenas llegó el virus y empezaron a decirnos todo esto, algunos de ustedes ni se asomaron por la ventana con miedo de que con solo el aire se contagiaran. Hay que tomar las medidas, por supuesto que sí, no estamos en eso, pero olvidamos por completo que Dios está en control. Y si Dios está permitiendo algo así, es con alguna realidad. Quiero que piensen en a lo menos 3 cosas que vemos en este pasaje. En primer lugar, se quejaron. Gracias a Dios que ninguno aquí se queja. Tiene un jefe que usted ama, ¿verdad? Usted trata a los empleados que tiene como, bueno. Pero la gran mayoría de nosotros parece que ese es el otro apellido que tenemos, queja. Porque la queja viene como resultado de las cosas que no salen como yo quiero, como yo espero, e inmediatamente me quejo. Y me quejo contra Dios. Sí, ellos estaban diciéndole esto a Moisés y todo, pero la realidad es que se estaban quejando contra Dios. Aún más, dijo claramente ahí, ¿por qué Jehová permites que nos traigas aquí a morir a espada? ¿No les ha pasado nada? Y ya están diciendo que se van a morir, que van a ser ejecutados en espada, que los hijos van a ser tomados prisioneros. Nada, aún más, nada de eso pasó, excepto cuando ellos dijeron, Señor, que mejor muramos aquí. Ok, con mucho gusto los voy a complacer. ¡Wow! Aprendamos algo, hermanos. No se queje. La vida es súper preciosa. Es que a usted no le ha tocado. A mí la vida me ha tratado muy mal. ¿No será resultado de sus decisiones si usted se queja con la vida? ¡Wow! La segunda cosa que yo veo aquí, olvidadizos y malagradecidos. Se habían olvidado por completo cómo Dios los bendijo y los trajo a través de todo el desierto. Proveyó sus necesidades. Se quejaron de que no comían, Dios les dio comida. Dios los guió durante el día, Dios los guió durante la noche y todavía se levantaban quejándose. Gracias a Dios que ninguno de ustedes hace eso. Gloria a Dios, ¿verdad? Es una bendición, ¿no es cierto? Y lo último, se rebelaron contra la estructura que Dios había establecido. Porque dijeron, ok, Moisés nos está guiando por un mal camino, busquemos a quien nombramos capitán y que Él nos guíe. ¿No es lo que muchas veces nosotros hacemos? Montones de iglesias se han iniciado porque unos cuantos hermanos no les gusta como las cosas están ahí. Y se arman y vamos a, y ahí, ya, y empieza una iglesia. Gloria a Dios, nos va a bendecir. Cuando estén predicando herejías es la única razón por la cual debe salir de esa iglesia. Pero muchos lo hacen constantemente. ¿Y sabe lo que pasa? Si ustedes leen el resto del pasaje, Dios se enoja con ellos por sus quejas, su rebeldía y por ser malagradecidos. Esto debe ser una advertencia para mí. ¡Wow! Sin embargo, ¿qué hace Moisés? Pide misericordia por el pueblo. Capítulo 14, donde estamos en Números, miren lo que dice el versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Señor, perdónalos. Moisés está intercediendo y pidiendo que Dios los perdone. Y está apelando a la misericordia de Dios, porque si hay algo que Dios tiene y es grande, es en misericordia. Y Dios contesta, versículo 20, les dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¡Precioso! Ahora, quiero que entiendan algo, porque bueno, Dios los perdonó, entonces ya, borrón y cuenta nueva, van a entrar a la tierra. Un momentito. Dios los perdonó, pero ellos iban a sufrir las consecuencias. Sí, esto es lo que nos pasa a nosotros, y vamos a hablar de esto en otro de los mensajes. Muchas veces pensamos que una vez que hemos pecado, Dios nos va a perdonar. Por supuesto que sí, hermanos, si vienes arrepentido. Dios te perdona,
pero no quita las consecuencias. No las quita. Y en su misericordia va a permitir que recibas algunas consecuencias y quizás no todo lo que nos merecemos. Y en este caso Dios los perdona, pero va a permitir. Caminar en pos del mundo. Grábese esto, por favor. Caminar en pos del mundo nos acarreará consecuencias catastróficas. Déjeme repetir esto. Caminar en pos del mundo nos acarreará consecuencias catastróficas. Muchos de nosotros a veces jugamos con Dios, y si hay algo que Dios no tolera es el juego con Él. Lleno de amor y misericordia. El mundo eso es lo que está haciendo ahora. El enemigo es lo que quiere. Quiero que vayan otra vez en Números 14, pero vamos a empezar a leer el versículo 26 y quiero que pongan atención, son varios versículos que vamos a leer, pero escuchen lo que dice. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Noten las palabras de Dios. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. ¿Se acuerda que dijeron que aquí muramos? Dice Dios, ok. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Yo a veces digo, Señor, ¿por qué todavía no haces esa bendición de que cuando empecemos a murmurar, caigamos muertos? No habríamos muchos de nosotros hoy aquí, ¿verdad? Y a lo mejor ni yo. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. En otras palabras, ustedes no van a entrar. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, ¿se acuerda que ellos dijeron? Van a tomar a nuestros hijos y los van a tener prisioneros. Y dice, si ustedes dijeron eso de ellos, yo les introduciré a ellos y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Los que iniciaron algún tipo de funeraria durante esos tiempos se hicieron millonarios. Hermanos, Dios es un Dios de amor y misericordia, pero cuando tú decides andar en pos del mundo, prepárate porque la cosecha va a ser triste. Es una realidad. Por eso Dios dice, si tú caminas en pos de mí, no tienes que andar en eso. Sin embargo, es una decisión que nos toca hacer. Aquella leche, aquella tierra que Dios les había prometido, dice que fluía leche y miel. En otro pasaje nos dice que una de las cosas que los espías hicieron cuando regresaron, dijeron, ciertamente esa tierra es como dice Jehová. Pero, y empezaron a dudar. Triste, pero lo hicieron. Vean el versículo 23, 14, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Versículo 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Wow. ¿Se imaginan? Yo imagino que desde que Dios les prometió esta tierra, leche y miel, y ellos pensando la bendición que es esto y el otro, estaban súper ansiosos para entrar quizás. Pero se dejan convencer por 10 espías que no están de acuerdo, que dicen es imposible que podamos entrar ahí, no lo podremos hacer, es imposible que entremos ahí, no hay duda, no. Y Dios dice, ok, no la verán. Hermanos, las consecuencias de ir
de caminar en pos del mundo son catastróficas. Al ir en pos del mundo, nunca vamos a experimentar las grandes bendiciones que Dios ha diseñado para nosotros. Ya no iban a gozar de aquella tierra. Simplemente porque no quisieron. Por eso la advertencia que hace Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo que todos nosotros, la gran mayoría, conocemos de memoria. Cuando lo empiece a leer, ustedes se van a recordar. Porque él dice claramente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No hay nada malo con tener buenas cosas. Buena ropa, una casa, un auto. Está bien, pero cuando eso es lo único que usted desea, es el deseo. Bueno, pero hermano, hay que, ¿verdad? Muchos de ustedes, los dos, trabajan día y noche y dicen esto: para pagar los biles. Y usted es muy buena paga en eso. Y usted trabaja tanto que lo que menos hace es andar en pos de Dios, anda en pos del mundo. Porque hay que pagar los biles. El asunto es cuáles son esos biles. Resulta que uno de esos biles es la televisión que tengo de ese tamaño para ver los partidos. Oiga, si usted tiene uno de esos, invíteme para ver el próximo partido, porque el mío no es tan grande, ¿verdad? O sea, hermanos, seamos realistas. Muchos padres, por seguir en pos del mundo, en el proceso pierden a sus hijos, porque su enfoque es el mundo, no Dios. Es una realidad lo que él dice. Y estos espías están demostrándolos. Y Dios dice: no améis el mundo. Entonces, ¿cuál es la opción nuestra? Caminemos en pos de Dios. Caminemos en pos de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que caminar en pos de Dios es con carita de santo. Dios lo bendiga. ¿Cómo está usted? Qué gusto verle en la iglesia. Esos cristianitos hasta que... ¿verdad? ¿No es cierto? Porque en su casa son un desastre. Pero el Señor nos dice: caminemos en pos de Dios. Y Él nos dice cómo. Es sencillísimo. Pero para esto, usted tiene que tomar la decisión. Tome la decisión de andar en pos de Dios. Nadie lo va a poder hacer por usted. Bueno, es que yo quiero que mi esposa siga a Dios y por eso yo le digo: usted no puede más que esperar que ella decida o que él decida. Es una decisión súper personal. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Caleb sabía quién era su Dios y había visto lo que Dios había hecho. Él confiaba y sabía lo que Dios era. Noten, vamos a Números 14, pero vamos a leer el versículo 24. Note lo que hace este hombre. 14:24. Pero a mi siervo Caleb, acaba de decir: ustedes no van a entrar a la tierra. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Me encanta esto, esta forma en que escribe la Biblia, porque dice: yo le meteré. En otras palabras, si va a tener dudas, dice: no, ya tú decidiste, ahí te meto. Eso es como algunas veces les digo a hermanos: le guste o no le guste, si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, va para el cielo. Porque es una realidad. Es lo que nos promete. Es lo que Dios decide. Caleb había tomado una decisión y esa decisión fue andar en pos del mundo. Por eso es que cuando van estos 12 espías a reconocer la tierra y cuando regresan, 10 espías dicen: no podemos. Eso es como una reunión en la iglesia, ¿no? Tenemos a 12 y dice: bueno, el Señor nos está guiando a hacer esto, y 10 dicen: no se puede. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en la iglesia tenemos que ser democráticos. Entonces, hay 10 que no están de acuerdo, hay 2 que sí están de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo con los que no están de acuerdo.
¿Qué pasó con ellos? Influenciaron a todo el pueblo. Y por así decirlo, ganó la democracia. Hay cosas en las cuales, a lo menos lo que tiene que ver con Dios, Dios no es, y las cosas de Dios no es democracia, es teocracia. ¿Qué es teocracia? Dictadas por Dios. O camino en pos del mundo o camino en pos de Dios. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar con seriedad. Quiero que vaya a Josué y vea el capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 8. Mire lo que nos dice el Señor aquí. Porque Josué 14, 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Hay momentos, hermanos, en que yo voy a sentirme como que estoy nadando contra corriente. ¿Saben esa expresión? Todo el mundo dice, bueno, es que hermano, es que ahora los tiempos han cambiado, usted sabe, y entonces ahora está bien pensar así, y Dios dice esto, y voy por acá, y cuando me doy cuenta, pareciera que es una minoría. Porque durante estos tiempos, usted va a tener una gran afluencia y muchos amigos y muchas cosas cuando anda en pos del mundo. Pero cuando se trata de andar en pos de Dios, de pronto el círculo de amigos se reduce. Y entonces decimos, yo creo que esto no está bien porque la idea es tener muchos amigos, ¿no? Y nosotros los latinos, y si no me creen, vayan a una fiesta y uno dice, ¿dónde salió tanta gente? Si ofrecemos taquitos o pupusas o algo, ¿verdad?, para comer, salen por todas partes. Y está bien, o sea, no estoy hablando de que eso está mal o lo que fuera. Pero ¿en pos de quién vas? Quieres ser aceptado y por eso muchos deciden andar en pos del mundo, porque quieren ser aceptados por muchos. Sí, yo ya he sido aceptado por mi Señor. Y he tomado la decisión desde hace muchísimos años de caminar en pos de Dios. Lo triste es que eso, inclusive dentro del ambiente cristiano, hay muchos que deciden no. Y está bien, los sigo saludando, no hay problema. Josué, capítulo 14, leamos a partir del versículo 10, porque cuando Caleb va a Moisés para pedirle la tierra que él sabe que Dios le prometió, mire lo que dice. Josué capítulo 10, y vamos a leer, 14, perdón. Empecemos a leer en el versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Tenía 40 años cuando Dios le dice, esta tierra va a ser para ti, Caleb. Ahora él tiene de esperar 45 años. Señor, tú dijiste que, ¿verdad?, que ibas a hacer esto. Ya han pasado 10, ya no puedo esperar más. Ya han pasado solo 3 años, ¿y qué? Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Algunos de ustedes están ahí, quizás? Creo que no. Tiene 85 años, ¿y sabe lo que dice este hombre? Vengo por la tierra que tú me prometiste, Señor. ¿Saben por qué? Porque él caminaba. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová está conmigo y los eche como Jehová ha dicho. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bendición tiene este hombre! ¿Saben por qué? Porque se ha mantenido caminando en pos de Dios. ¿Dice que iba a ser fácil? No. Sin embargo, se mantuvo caminando en pos de Dios, porque él sabía lo que Dios le había dicho. Regresen a Números, capítulo 32, versículo 12. Porque Jehová dice de Caleb y Josué que fueron perfectos. Números 12, versículo 32, versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone,
Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. No está diciendo que eran perfectos en el sentido de que no pecaban, de que era una perfección absoluta porque estamos en este mundo, pero está diciendo maduros, está hablando de algo en que ha decidido seguir al Señor. Por eso es, hermano, que el caminar en pos de Dios hará que experimentemos cosas maravillosas. El caminar en pos de Dios hará que experimentemos cosas maravillosas. A veces ni nosotros las vamos a creer, porque eso es nuestro Dios. Caleb recibió lo que Dios le prometió. Deuteronomio 1:36, él vuelve a decirnos lo mismo. Deuteronomio capítulo 1, versículo 36, dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, que la tierra que prometió. A él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Esto es lo que pasa cuando usted y yo decidimos andar en pos de Dios. Son solo bendiciones, hermanos. Son solo bendiciones. Regresen a Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 9, porque miren lo que Moisés había jurado a Caleb. Josué capítulo 14, en el versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 14, unos cuantos más adelante. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, esto vino 40 años después de que Dios le prometió. Nosotros como seres humanos tenemos el problema de esperar. No queremos. Señor, ¿por qué este virus? Ya es año y medio, no es tiempo de que deje de funcionar. Queremos poner límite a todo lo que pasa en nuestras vidas, en vez de ver qué es lo que está haciendo Dios y seguir en pos de Dios. Porque al ir en pos de Dios, empiezas a ver cosas que nunca verías por andar en pos del enemigo, andar en pos del mundo. Interesante, porque en Santiago dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay cosas buenas en este mundo. Sin embargo, no habla usted y dice, ay hermano, que ya estoy cansado. Es que ya son 20 años. Es que ya son 30 años. Es que ya son 40 años. ¿Ha hablado con cristianos así? No hable más con ellos. Ore por ellos, ¿verdad? Pero, o sea, en vez de animarlo, ¿qué hacen con uno? Lo desaniman. ¿No fue lo que hicieron en estos días? Sí, es una tierra que tiene leche y miel, pero hay unos gigantes ahí. Y si usted se mete a esa tierra, se lo tragan. ¿Usted cree que usted va a querer entrar? Ay, pero es que el hermanito me dijo eso. Y esa hermanita, usted sabe cómo es ella. Y ella me dijo, a lo mejor tiene razón. Hermanito, hermanita, si no es lo que Dios te dice, no los escuches. Ámalos. Ni te enojes con ellos. Pero no los escuches. Ay, estoy cansado. Isaías, capítulo 40. Pasaje que hemos leído, pasaje que hemos recetado. Cuando estamos impacientes, cansados, que ya no podemos más. Es que usted no conoce a mi esposo, ya son 30 años con este viejo. Es que usted no conoce a la culebra de mi esposa. Y le ponen un montón de apodos a la pobre y todo eso. ¡Wow! Recuerde que usted le va a rendir cuentas a Dios. Isaías, capítulo 40. Mire lo que dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, ¿en quién?
Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Si no sabe cómo vuelan ellas, sería bueno que vaya a YouTube y observe el poder que tiene este animal cuando vuela. Ahora, no crea que es que usted va a volar, ¿ok? Pero el poder que estos animales tienen te da la idea de lo que Dios va a hacer. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En unos cuantos segundos vamos a terminar y usted tendrá que tomar una decisión. ¿Voy a seguir en pos del mundo o voy a decidir ir en pos de mi Dios? La decisión es suya, porque en este momento usted está caminando en pos de algo. No está en medio, no es neutro, porque si no está caminando en pos de Dios, está caminando en pos del mundo. Así que es una decisión que tenemos que tomar. Porque cuando decidimos andar en pos de Él, lo único que habrá, bendición. Bendición. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Porque si bien es cierto, Señor, a veces pudiéramos pensar que no es difícil el caminar en pos de ti, no deja de ser difícil. Son decisiones constantes, diarias, que tenemos que estar tomando. Y Señor, sinceramente, a veces, como usamos nuestro lenguaje mismo, quisiéramos tirar la toalla. Tú conoces hermanos, hermanas aquí en este lugar esta mañana, que ha habido momentos, Señor, en que estamos agotados. Recuérdanos que si estoy caminando en pos tuya, tú me darás las fuerzas siempre para continuar hacia adelante. Y es mi oración, oh Dios, que esta mañana tú hagas esto. Hay personas aquí que quizás aún no te conocen. Dios, solo tú les puedes convencer de su necesidad de venir a ti. No ser de una iglesia, sino ser y llegar a reconocer lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Morir por mis pecados. Dios, gracias por cada persona. Anímanos y llévanos con bien. Oramos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén. Ata las manos. Si Dios ha sido bueno contigo. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante Él tus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo
salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Proclamaré que vivo estoy. Gracias por unirse con nosotros en la alabanza. Si a usted le gustaría profundizar en su relación con el Señor Jesús y marcar una diferencia dentro de su comunidad, queremos invitarlo a Growth Track. Esta es una forma muy simple con la que usted puede conectarse con todo lo que Dios hace dentro de Graceway. Para registrarse, vaya a visitgraceway.org/Growth Track. Nos encantaría que usted formara parte de uno de nuestros grupos pequeños. Para hacerlo, visite nuestra página en www.visitgraceway.org. Ahí haga un clic en el botón que dice Encuentre un grupo y encontrará una lista de grupos pequeños de su interés. En ellos usted podrá hacer nuevos amigos, podrá tener tiempos de diversión, podrá profundizar su relación con Dios y sobre todo le ayudará a descubrir su propósito y mucho más. Tenemos un grupo ideal para usted y para su familia. Nos sentimos muy agradecidos por su continuo apoyo financiero. Su generosidad en las ofrendas nos han ayudado a solventar los distintos ministerios que ayudan a transformar vidas dentro de Graceway. Gracias por ser parte de esto. Para hacer su donativo, vaya a visitgraceway.org/give. Si a usted le gustaría tener comunicación o mantenerse en contacto con alguno de nuestros pastores, por favor, llame o mande un texto al número 816-423-2877 y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para agendar una cita. Ahora, permítame orar por usted. Dios Padre Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Yo te doy gracias por la vida y por este día que nos has regalado, por la palabra que has dejado sembrada en nuestros corazones, Señor. Te pido bendición para cada una de las familias y por cada persona que se conectó en este día con nosotros. Dales todo lo que ellos necesitan, Señor. Gracias por tu provisión. Y también te pido bendición para nuestros pastores, por su sabiduría y por el crecimiento de nuestra iglesia en Graceway. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvide compartir este mensaje con todos sus amigos. Regálenos un me gusta y haga un clic en la ventana de suscribirse para recibir todas las notificaciones de Graceway. Hasta pronto. Que tenga una excelente semana.